Nos separan de las 6 de la tarde y vamos a seguir recorriendo la provincia de Buenos Aires a través de sus candidatos. Y en este caso nos vamos para Ensenada. Bárbara. Vamos para Ensenada porque nuestra entrevistada es docente, es militante del Frente Grande y es candidata a diputada provincial por Fuerza Patria. Se trata de Silvina Nardini. Silvina, desde La Patriada te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto en saludarte, Silvina. Gracias por atendernos. No, por favor. ¿Docente de qué nivel, Silvina? Yo soy docente de escuela primaria. En realidad soy profesora de inglés, pero elegí trabajar en primaria. Sí. Además también trabajo en un centro de formación laboral. Bien. Y además soy concejala. Sí, por supuesto, claro, esa es tu carrera política. Exacto. Y ahora vamos por más, vamos a la Diputación Provincial, pero a mí me interesaba, y que es algo que, Silvina, debo confesarte, le pregunto cada vez que puedo hablar con algunos de los candidatos, porque me interesa la reacción social, ¿viste? Cuando vos caminás por tu lugar, cuando caminás por Ensenada, ¿qué te devuelve tu vecino, tu compañera? ¿Respecto de qué? ¿De mi candidatura de lo o de que la está realidad? Claro. Porque son cosas absolutamente distintas. No, de lo que está pasando. No, mira, la verdad, hoy lo hablaba con otros compañeros, me estaban haciendo una entrevista. Si bien nosotros acá en Ensenada pudimos seguir haciendo obras, seguir dando respuesta, tenemos una municipalidad absolutamente saneada en términos económicos, el impacto que han tenido las medidas de gobierno nacional en el territorio es terrible. Mira. Terrible. La gente ya no tiene para comer, no tiene para comprar los medicamentos, no tiene donde atenderse, no pueden pagar el alquiler, no pueden pagar los servicios. Es tremendo, ni que hablar los jubilados, ¿no? Las personas con discapacidad, todo esto que estamos viviendo, no solo los últimos meses, sino también, en particular, la última semana, ¿no? Que hace muchos meses que hay sectores que vienen siendo golpeados y esta semana nos desayunamos que además de que los golpean y los saquean en términos de recursos, se quedan con la guita que para eso justamente, ¿no? Sí, es todo tremendo, es un panorama tremendo el que vive la gente. Porque hay que ser un alma oscura, ¿no? Para sacarle el 3% a los más pobres e incapacitados. Es tremendo. Sí. Cuando creíamos que no podían hacer nada peor para las personas con discapacidad, nos desayunamos de que ese es uno de los focos, el que se conoce ahora, a través del cual esta gente se está enriqueciendo. Realmente está una locura. Yo creo que de alguna manera esta gente tiene que pagar, no solo con la justicia, sino con la justicia del pueblo, que es el voto, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo está la situación? Porque, Silvina, vos seguramente lo sabés mejor que yo, que las elecciones que hubo en algunas provincias registraron una baja participación. ¿Cómo estás notando eso en Ensenada? Mira, es verdad que hubo una baja participación. Yo tengo mucho contacto por mi profesión con chicos jóvenes, y es cierto que quizás es el estrato de la sociedad que menos incentivo tienen para ir a votar, pero yo en particular tengo una opinión respecto de lo que es la provincia de Buenos Aires. Creo que tiene otras particularidades. La provincia de Buenos Aires generalmente es una provincia muy participativa en términos políticos. A mí me parece que si bien vamos a notar esto que se ha visto lamentablemente generalizado en todo el país, creo que en la provincia de Buenos Aires no va a ser tan importante, porque en términos generales es una provincia muy participativa, muy activa políticamente. Pero bueno, sí es real que hay como un descreimiento, ¿no? Esto de, bueno, ¿para qué voy a votar? La verdad es que la gente la está pasando muy muy mal. Nosotros desde el lugar que tenemos, uno como dirigenta, también, insisto, como docente, tratamos de trabajar esto de tomar conciencia de que la herramienta que tenemos es esta, que ha costado mucho, ¿no? Claro. Yo a mis alumnos más pequeños les cuento siempre lo que tuvimos que transitar para poder tener esta democracia, y siempre hago énfasis en esto. Bueno,
refrendemos la democracia que tenemos, vayamos a votar, es la herramienta que tenemos como ciudadanos. Sí, por supuesto que sí, además de ser una herramienta poderosa. Absolutamente. Vos sabés que, Silvina, hace un ratito charlamos con una candidata a concejal en La Plata, Sol Maluendes, que hablaba de la juventud en La Plata, ¿no? Ella es jovencita, pero vos también tenés relación con los jóvenes, y me gustaría que me cuentes un poco cuál es la mirada que tienen a 18 meses, casi 2 años de haber asumido este gobierno que parecía que se iba a comer los chicos crudos. Sí, mirá, la verdad es que no sé si para nuestra sorpresa, porque uno que no es parte de ese proyecto, por suerte, de ese proyecto político, lo venía como avisorando, lo que nosotros recibimos de los jóvenes es un gran descontento, muchos de ellos absolutamente desilusionados, porque bueno, este hombre entró así como con un discurso que quizás en algún momento de la vida aprende, porque uno está en la etapa de rebelarse contra lo establecido y demás, pero bueno, cuando los jóvenes empezaron a ver qué era lo que pasaba en sus familias, con sus padres, con sus hermanos, con sus abuelos, con sus tíos, con la pérdida del laburo, con no tener para pagar el alquiler, no tener para ir a hacer los mandados, empezaron a darse cuenta que esto de revolucionario no tenía nada y que a veces hay que ir más allá del personaje. Yo veo a los jóvenes absolutamente desilusionados y por otro lado también los veo con la esperanza de decir, bueno, vayamos por otro lado. No hay que subestimar al electorado joven, porque además es una enorme porción del electorado de nuestro país, es un porcentaje muy importante, y me parece que hay que escucharlos, ¿no? Así como también tuvimos que escucharlos en el 2023, ¿no? Cuando nosotros perdimos las elecciones y bueno, hubo que ponerse a analizar qué es lo que pasó y qué es lo que le pasaba a los pibes y a todos, ¿no? Quienes votaron este proyecto, pero hoy vemos que están rumbeados hacia otro lado, que están comprendiendo también, ¿no? Yo siempre lo hablo con ellos, entiendo que es natural rebelarse contra el Estado, ¿no? Porque tiene que ver con la construcción de la identidad en términos psicológicos. Ahora, cuando te quitan lo que el Estado te da, bueno, empezás a darte cuenta que no todo era lo que te decía que iba a ser. Y además seguramente muchos de estos muchachitos, muchachitas, Silvina, ven a sus abuelos en Plaza de Mayo. Claro, y eso no les cae bien a nadie. A nadie, están padeciendo. La verdad es que los pibes padecen lo que les pasa a ellos y lo que, como vos decís, lo que padece su familia. O sea, ¿qué pibe de 17, 18 años puede estar contento con ver a su abuelo que va a reclamar por un salario justo, por una jubilación justa y que recibe palos? Claro. Es una crueldad que no se puede entender. Totalmente. Silvina, ¿cómo está? Bueno, vos hablabas de que hay sectores de tu localidad que la está pasando mal, y me preguntaba sobre la industria naval, ¿no? ¿Cómo ha perdido muchos trabajadores esa industria? Mira, nosotros específicamente acá en lo local no hemos tenido, en las industrias que nos circundan, no hemos tenido grandes pérdidas de puestos de trabajo. Por supuesto que sí, nos ha pegado, han cerrado pymes. Tenemos un montón de vecinos que hoy están desempleados, pero sí, en particular algunos sectores, vos recién mencionabas a la industria naval. Yo ayer estuve en un encuentro que vino el gobernador Kicillof, que fue un encuentro de sindicatos, más de 27 creo sindicatos, de la actividad fluvial, de la actividad marítima, ¿no? Que bueno, un poco se juntaron a reorganizar, a evaluar la situación. Por suerte el Congreso le dio la espalda a este decreto 340 que había redactado el presidente, que regulaba la marina mercante, que además en sus primeros artículos iba directamente contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la actividad, exactamente. Pero bueno, en una alerta permanente, porque hay una pulsión de este gobierno nacional tan grande a desregular todo lo que tenga que ver con el sostenimiento de la soberanía y todo lo que tenga que ver con que cuando decimos que sostenemos la soberanía también lo hacemos en términos económicos, ¿no? De venderse al mejor postor, que por supuesto que los sectores industriales la están pasando muy mal. Ni que hablar con lo que fue la apertura de las exportaciones. Nosotros tenemos otro tipo de industrias, no tenemos industrias, por ejemplo, textiles, pero el impacto que ha sido la apertura indiscriminada en las importaciones es tremendo. Tremendo. Sí, estamos la gente importando... compra en China a 2,50 y
y el argentino que se mata para producir termina teniendo que cerrar las persianas de su pyme. Pero se importa acero, Silvina, digamos. Nada, no les importa nada. Sí, nada, no les importa nada. Muy bien. Silvina, me dio mucho gusto charlar con vos, realmente me dio mucho gusto, me ha encantado de conocerte y bueno, mucha suerte, que ya queda poquito este domingo, ¿no? El próximo. Ya queda poquito, estamos ahí en el tramo final. Muy bien, bueno, seguramente vamos a volver a charlar. Silvina. Sí, cuando quieran a disposición. Te mando un beso grande y hasta la próxima entonces. Bueno, un abrazo grande para ustedes. Adiós. Allí se retira Silvina Nardini, ella es docente, es concejala y es candidata a diputada provincial por Fuerza Patria. La última tanda la hacemos. Ya sabes.